ha hecho uso del tiempo. Le toca la palabra al señor Rogelio Tucto por 3 minutos. Gracias, presidenta. Por su intermedio voy a saludar a mis colegas congresistas. El contexto económico internacional no pasa obviamente por su mejor momento. Todos los gobiernos de Sudamérica y el gobierno del mundo implementan políticas fiscales para reactivar sus economías a través de políticas contracíclicas y así evitar que la crisis afecte a sus familias de diferentes países. Es así que el gobierno de Humala ha implementado en los últimos 3 años 5 paquetes económicos, en los últimos 3 años. Uno de ellos, pues, para rebajar los impuestos a la renta a las grandes empresas. Entonces, los resultados esperados han sido nulos y el control político del Parlamento también. Es decir, no hay una fórmula de ejercer el control político que vaya hacia el resultado final de las políticas económicas. Sin embargo, presidenta, este paquete de reactivación económica con las cuales estamos nosotros discrepando, obviamente va en relación a la visión de desarrollo y su política económica que tiene el gobierno. Nosotros, en todo momento, como Frente Amplio, hemos planteado, pues, implementar la diversificación productiva. No solamente depender de la minería y los precios de los minerales en el mercado mundial como motor de reactivación. Esto es muy riesgoso para el país porque no le trae desarrollo en su real magnitud, no está reactivando la economía como debe ser y como otros gobiernos han intentado hacerlo. Depender solamente de la minería es eso, señora presidenta. Es por eso, señora presidenta, yo me hago hoy día eco del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que en una conferencia dio en Lima el año pasado, nos decía y nos recomendaba que el Perú necesita diversificar. Repito, el Perú necesita diversificar su economía. Diversificar es, pues, dar un mayor financiamiento a los proyectos de desarrollo en cada región para impulsar el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, el turismo, la industria petroquímica, el desarrollo forestal y así tener, pues, un mejor desarrollo sostenible y no depender solamente de la minería. Tengo entendido, señora presidenta, que el presidente estuvo en China y se ha comprometido a traer más de 7,000 turistas al país. Sin embargo, al sector turismo le damos 0.3% del proyecto, 2.4% solamente para la actividad agropecuaria y 0.3% para la pesca, 0.2% para la industria, es decir, todo al revés. Stiglitz también nos dice que China, por ejemplo, logró reducir sus niveles de pobreza del 60 al 4% con el impulso al desarrollo industrial. La reactivación económica pasa, pues, colegas congresistas, por darle más creatividad a lo que se hace. No solo no saque del apuro, sino que reactive el aparato productivo con más perspectiva de mediano y largo plazo, pensando en el bienestar del pueblo y no solo en las grandes empresas y en los grandes poderes económicos. Muy amable, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Tucto. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz, de Peruanos por el Cambio, por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio también un saludo al Pleno, que realmente vale la pena congratular por el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado durante las últimas semanas en los diferentes equipos, a través de las diferentes comisiones en las cuales se han llegado en muchos casos a consensos muy elaborados, trabajando temas muy técnicos en algunos momentos y en los cuales el consenso político ha ido acercándonos, y esto es una demostración que se puede hacer política en serio. Mi intervención básicamente es para hacer algunas contribuciones adicionales al texto, simplemente precisiones que pueden ayudar a enriquecer el texto y estoy segura pueden ayudarnos en materia económica en la parte que nos correspondió trabajar en la Comisión de Economía, la cual presido. En primer lugar, una precisión está vinculada a los temas de las deducciones de gastos personales. En la tarde de ayer se logró consensuar un texto que incluía la siguiente frase en el artículo 2, en la cápite A.2. Alternativamente, la deducción de 8 o más UITs en gastos tales como salud, educación, vivienda, etcétera.
ese alternativamente genera confusión, porque pareciera que estuviera contradiciéndose la frase anterior que habla de la deducción de 7 UITs como una deducción fija a la cual no se estaba renunciando. Por lo tanto, traigo como propuesta, señora presidenta, que cambiemos el texto por el siguiente. Y además con el tema de las 8 UITs también se generaba otra confusión porque pareciera que fuera una alternativa a pasar a 8 UITs o más en términos de facturas que tendría que presentarse acumuladas a 8 UITs. La idea es la siguiente, más bien que sea adicionalmente a las 7 UITs y que la deducción permitiera incluir al menos una UIT en gastos tales como salud, educación, vivienda, servicios profesionales, servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica y telefonía sustentados en comprobantes de pago. O sea, que todo lo adicional que puede llegar hasta 10 UITs, pero que sea las 3, una o más posibilidades de comprobantes de pago que puede traer el contribuyente. Que eso facilitaría mucho al contribuyente acumular comprobantes como los señalados y así generar un mayor descuento en su tasa. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema que está vinculado a la tributación municipal. La redacción que tuvo el dictamen el día de ayer, también con varias contribuciones que vinieron de la Comisión de Economía, planteaba que al final del párrafo, que no, sin que ello implique el incremento de los tributos municipales, de tributo municipal alguno. La corrección que planteamos es que se modifiquen las alícuotas, sin que ello implique que se modifiquen las alícuotas de tributos municipales alguno. ¿Qué significa eso? Eso significa, y si me permite un minuto adicional. ¿Eso qué significa? Que en realidad queremos ampliar la base sobre la cual se permitiría capturar recursos a las municipalidades y no cambiar la tasa, que es el significado del concepto de la alícuota. Entonces, no modificaríamos la tasa, pero ampliaríamos la base. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay espacios, algunos espacios donde podríamos ampliar la base. Claro, es el ejemplo de los tractocamiones o tractomotores, como lo suelen llamar también. Es un caso muy claro donde no se les puede aplicar la norma porque no están incluidos en un mecanismo, porque solamente se le ve al parque automotor como los vehículos simples, no los vehículos como los tractocamión, que no están bien calificados. Si podríamos hacer esa modificación, incorporaríamos, o digamos la alcaldía tuviera esa posibilidad, le ayudaríamos a ellos a poder, a través de esta ampliación de base, incorporarlos. Así lo mismo en casos como el impuesto predial, porque podríamos cambiar los supuestos para que los adultos mayores. Para que concluya, congresista Arauz. Para que los adultos mayores pudieran acceder a deducciones de la base imponible y el impuesto predial tomándose su capacidad contributiva. Esas son las dos sugerencias que queremos incorporar y ojalá nos permitan meterlo en el dictamen. Agradecemos muchísimo, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo por 5 minutos. Jorge del Castillo por 5 minutos. Congresista Jorge del Castillo, por 5 minutos. Señora presidenta, creo que, aunque sea redundante, pero valga la pena reconocer que el trabajo hecho a nivel del Congreso desmiente y le tapa la boca a todos aquellos que pretendían plantear como si acá hubiera una actitud obstruccionista o de impedimento a un procedimiento de delegación de facultades, subrayando, primero fue la campaña del 1% del IGB y segundo, el tema de la unidad de inteligencia financiera. No va a repetir argumentos, creo que ya está suficientemente claro con algunos ajustes que han hecho. Solamente quiero insistir en el tema de la unidad de inteligencia financiera. Porque aquí se ha dicho un punto y se ha omitido lo más importante en ese tema, que la idea original en el proyecto de ley era compartir la información, no solo con el jurado de elecciones y el hombre con lo que ya se perdía toda la confidencialidad, sino se le quería entregar la información a los organismos de inteligencia.
El gobierno, con buen criterio, ha retirado esa parte, la comisión la excluyó totalmente y desapareció ese fantasma. Pero fíjense qué hubiera pasado si esto no hubiera habido un debate, no hubiera habido una discusión y nos hubiéramos visto en la obligación legal de que UIF entregaba información clasificada financiera confidencial a los organismos de inteligencia. Eso creo que no lo acepta nadie. Entonces, es una muy buena corrección y que además una serie de periodistas, hombres y mujeres, se han batido tratando de poner en la vereda del frente de la corrupción solamente por opinar distinto a lo que el pensamiento único pretende. Yo creo que con esta legislación nosotros no estamos muy de acuerdo en el tema de la bajada del IGB, tal como lo dijimos, porque hubiera podido ser un recurso que se destine a hacer pistas, veredas, a dar título de propiedad, alumbrado público, agua potable, cuando menos en el primer año, y eso hubiera generado un movimiento económico importante, pero bueno, el gobierno ha insistido en ese tema, vamos a ver. Yo creo que cuando bajó de 19 a 18 no hubo, por lo menos, lo que sí estoy convencido es que al bolsillo de la gente no le va a llegar la plata. Pongo un ejemplo, una cuenta que cueste 100 soles, más IGB 118. Con la ley de reducción ya no va a ser 118, sino 117. Qué buen ahorro. Plata al bolsillo del pueblo peruano. No, pues, eso no es así. Se verán algunos tipos de cuentas, en un restaurante, quizás en el recibo de luz, pero más perniciosos en el recibo de luz, ¿no? La cuenta que te viene por el gasoducto del sur, que el gobierno ha hecho bien en aceptar una renegociación. Como también de este debate ha salido la renegociación de la línea 2 del metro, que nos parece sustancial. No hay punto de comparación entre una vía elevada que cuesta 40 millones el kilómetro y una vía subterránea profunda que cuesta, según el contrato de Humala, 200 millones de kilómetros, o sea, 5 veces más. Así que el debate ha servido para enriquecer todo esto, para cortarle las granjerías que le querían dar a la dictadura de Nicaragua, también ha servido para eso. Pero también este trato ha servido para otra cosa muy importante y yo tengo que congratular al gobierno en ese sentido. Hemos logrado sensibilizar, y digo hemos logrado, estoy hablando de un grupo multipartidario, para que el gobierno le dé prioridad también al tema de la infancia, de la primera infancia, de la niñez, de la lucha contra la desnutrición, de la pelea contra la anemia. Creo que esos son temas muy importantes y el gobierno se ha comprometido en ponerlos como prioridad. Yo quiero terminar mi intervención, señora presidenta, con una cuestión que está hoy en los periódicos y que creo que nos motiva para hacer una reflexión colectiva, no solamente en el Congreso, sino en todo el país. Dentro de pocos días, 10 días, señora presidenta, se va a cerrar en el Perú la operación mediante la cual la InBev, que es una transnacional británica, va a comprar otra transnacional con sede en Sudáfrica, pero que es la dueña del mercado peruano, la SABMiller. O sea, nuestra cerveza Pilsen, Cristal, Cusqueña, etcétera, todo hoy día va a ser de un solo propietario, que tiene Minuto adicional. Que va a tener el 99% del mercado con esta fusión, señora presidenta. ¿Cuál cree que va a ser el resultado inmediato de este tema? Una posición de dominio del mercado que esperemos que no se convierta en abuso. Pero todos los monopolios tienden al abuso. Entonces el pueblo, la cerveza del pueblo y de la juventud que tanto ponen y que auspician el fútbol y todo, dentro de poco lo vamos a ver subir de precio. Y resulta que el Perú no tiene ninguna norma, señora presidenta, ninguna norma para regular ese tipo de fusiones, ninguna. O sea, no cobramos ni por impuestos, por ejemplo, cuando hacen transferencias o fusiones de empresas transnacionales que explotan recursos naturales del Perú, ni este tipo de empresas, que también explotan recursos naturales del Perú porque el agua es del Perú. Entonces resulta, señora presidenta, que estamos empezando, tenemos 2 meses, estamos haciendo un buen papel ante el país y creo que deberíamos reflexionar sobre este tema.
no en la actitud rabiosa de aquellos que todo lo ven, que el imperialismo aplasta todo. Minuto adicional. Estamos trabajando para el sistema bancario internacional. Bueno, esos son los sueños de opio de algunas personas desfasadas. Yo estoy hablando de la realidad. Y la realidad es que creo que con sentido patriótico y alta responsabilidad tenemos que legislar esos temas. Pido con el mayor aprecio y respeto a la representación que hagamos un estudio del tema, un trabajo del tema, un análisis para que no se repitan estas cosas, porque si no, las tendencias internacionales son a copar los mercados y a convertir en posiciones de abuso de dominio del mercado que no lo podemos permitir. Hoy día será la cerveza, mañana serán las clínicas, pasado mañana serán las medicinas y así sucesivamente estaremos entregando nuestro país no solamente a temas de capital extranjero, que nadie tiene por qué rechazarlos per se, pero sí cuando estos se convierten en unas posiciones de abuso de dominio del mercado que tenemos que prevenir. Por ejemplo, en algunos países, cuando se ha producido con esta misma empresa, en Sudáfrica, Para que culmine, ahora sí. Sudáfrica, que es la matriz de la empresa esta, de la Samiller. Cuando vino la fusión, el gobierno les ha puesto condiciones. Sí, pero tú no puedes tomar todo esto. Tienes que dejar 1 o 2 marcas libres. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿Cuántos despedidos van a hacer de la Abacus en los próximos meses si es que se produce la fusión? ¿Nos hemos preguntado eso? En Estados Unidos, para los que adoran el mercado norteamericano y les rinde pleitesía, en Estados Unidos hay normas reguladoras, una ley antitrust, hay una serie de disposiciones que permiten regular e impedir este tipo de abusos. Si es que mi llamado, mi reflexión respetuoso y amable con todos es: pensemos en este punto, señora presidenta, no es una cosa que se vaya a resolver esta noche, pero ya que estamos tratando un tema económico de fondo, creo que bien vale la pena que tanto gobierno como los grupos de oposición o distintos al gobierno reflexionemos sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra el congresista Julio Rosas por 4 minutos. Gracias, presidenta. Quisiera participar respecto a la formalización de la pequeña minería. Respecto a esto, presidenta, debo decir que el gobierno anterior de Ollanta también pidió facultades para legislar sobre este punto. ¿Y sabe qué dijo? En su proyecto que mandó, perfeccionar el marco legal del proceso de formalización y de lucha contra la minería ilegal para el desarrollo de operaciones mineras a pequeña escala, de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y tras un proceso ordenado y simplificado. Mire, el espíritu de la norma, cómo se redactó y la letra, no correspondió, presidenta, en ese entonces a la implementación de la norma que salió en las facultades, porque lejos de promover la formalización de la pequeña minería, gastó millones de soles en interdicción. ¿Qué significa eso? Dinamitar, destruir a la pequeña minería. Dijo una cosa, hizo otra cosa. De la misma manera, presidenta, yo creo que el Congreso debe asegurarse, cuando ahora el Ejecutivo manda también un pedido para trabajar y para formalizar a la pequeña minería. ¿Qué nos garantiza que a la letra se diga una cosa y luego en la práctica resulte de manera diferente, presidente? Por eso creo, presidenta, que el Congreso debemos asegurarnos, para luego de dar las facultades en este punto y otros, fiscalizar y controlar para que las cosas sucedan como debe ser. Ahora, presidenta, se han gastado, millones en la interdicción y luego el Ejecutivo pone diciendo de que se han registrado 70.000 mineros para formalizarse. ¿Y saben cuántos se han formalizado? Solo 110 de 70.000, es decir, menos del 1%, el 0,16%. Se han gastado millones en la interdicción, en destruir a la pequeña minería, y no se ha invertido dinero suficiente en la formalización. Ahí están los resultados, presidenta. Por eso es que debemos tener en cuenta que si vamos a otorgar al Ejecutivo facultades para legislar sobre esta materia, que se cumpla el espíritu de la norma, como bien lo están planteando, para perfeccionar el marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Es más, presidenta, la ley
general de minería, en el texto único ordenado, en la parte preliminar, el punto 3 dice, el Estado protege y promueve la pequeña minería y de la misma manera la minería artesanal, así como la mediana minería y promueve la gran minería. Hay dos palabras acá que rescatar, Presidenta, promueve y protege. Y el Estado está llamado a proteger a la minería. Inclusive, Presidenta, en esa protección, cuando se le dio las facultades anteriormente, se dijeron una cosa, pero de contrabando pusieron otro punto, en la definición de la minería ilegal e informal. Por supuesto, estamos contra la minería ilegal, que contamina, que afecta la salud de la población y contamina el medio ambiente. Pero ¿sabe qué, Presidenta? Han creado una categoría diciendo que ¿cómo se considera minería ilegal? Cuando tiene faltas sociales, técnicas, administrativas y ambientales. Por ejemplo, si una minería formal o una planta de beneficio totalmente formal tiene su tacho color rojo, donde se depositan los residuos, y con el sol se ha despintado y se ha perdido el color rojo, cuando hacen una visita de inspección, Presidenta, dicen, este tacho se ha despintado, está mal, tienes una falta medioambiental y por lo tanto ahora eres una minería ilegal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a interdictar. Y Presidenta, han interdictado, han dinamitado, han destruido no solo las pequeñas minerías, sino muchas plantas formales, Presidenta. Y ahora, una vez que se ha dado toda esta destrucción, el Estado dice, pido disculpas. Presidenta, me pide una interrupción, ¿usted lo permite? Congresista, una interrupción. Congresista Ríos. Gracias, Presidenta. Coincidimos nosotros cuando el ministro de Agricultura dice la agricultura familiar como motor de desarrollo. ¡Qué bien! ¿Y por qué no podemos decir que la minería familiar también es motor de desarrollo? Por eso nosotros coincidimos que la actividad minera, principalmente en el sur, muchos de nuestros hermanos se dedican a agricultores campesinos a esta actividad y es una actividad que genera economía. En ese sentido, ojalá que el Estado, como en otros países, le apoye a esa actividad pequeña, a esa minería familiar, a legalizar, tal igual que lo hace con la gran minería. Muchas gracias, Presidenta. Para que pueda terminar, congresista Rosas. Gracias, Presidenta. Finalmente quiero decir que como Congreso nos aseguremos de fiscalizar y controlar las facultades legislativas que vamos a entregar al Ejecutivo en este punto, para que la actividad minera pueda caminar, pueda avanzar y de esa manera contribuir al desarrollo económico del país y en todas las áreas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Richard Arce, de Frente Amplio. 3 minutos. Gracias, señora Presidenta. Por intermedio suyo quisiera dirigirme al Ejecutivo y a la bancada de Gobierno para exhortarles con la mayor responsabilidad y el compromiso que van a asumir ahora que se les va a delegar estas facultades. Pero vuelvo a exhortar también al Pleno en su conjunto para poder reflexionar la idea de evaluar materia por materia que se está tratando en este momento. Nuestra principal objeción es en el plano económico, en la materia de reactivación y formalización, donde nosotros tenemos ciertas objeciones, sobre todo en la reducción del impuesto del IGB. Pero lo que queremos es darle mayor compensación a los municipios. Podríamos reducir el IGB, por supuesto, pero si le podemos incrementar del 2 al 4%, la posibilidad que tienen los municipios para que puedan incrementar su fondo común a través del impuesto de promoción municipal. Y de la misma manera nosotros saludamos, en respecto al impuesto a la renta, que se haya derogado el paquetazo Segura, para que se pueda recaudar un impuesto directo y genere mayores divisas al país. La otra objeción que tenemos es en el perfeccionamiento del marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El gobierno anterior ha pretendido formalizar la pequeña minería, pero ha tenido un grave problema y es respecto a las concesiones mineras. Nuestros territorios están concesionados, hay una superposición sobre terrenos
donde las comunidades tienen inclusive sus actividades agrícolas. Para graficar mi región, Apurímac, más del 74% del territorio está concesionado. ¿Qué proceso de formalización se va a dar cuando se tiene un territorio concesionado? Hubiera sido importante que se considere este aspecto para poder solucionar. Y hay que hacer una diferenciación de la minería artesanal que se desarrolla en Madre de Dios y la minería filoniana que se hace en las zonas altoandinas. Porque acá hay un detalle muy importante. En Madre de Dios está destruyéndose la Amazonía. Las dragas es un atentado ambiental terrible. Ahí tiene que haber interdicción. Pero no es el mismo tratamiento que se le tiene que dar a la minería filoniana que se hace en la zona andina. Y acá hay algo muy importante también que resaltar, señora Presidenta, porque se cumple un año de la confrontación que hubo en el proyecto minero Las Bambas, donde tuvimos lamentablemente 3 fallecidos. Yo quisiera rendir un homenaje a mis hermanos de Cotabambas que fallecieron en este problema de relación con la empresa minera. A mi hermano Beto Chaguaya Huilca, de 24 años, Alberto Cárdenas Chalco, de 23 años, y Exaltación Huamani Mío, de 32 años. Fallecieron en una confrontación con la policía porque modificaron el estudio de impacto ambiental. Congresista, un minuto adicional. Gracias, señora Presidenta. Estaba rindiendo homenaje a mis hermanos de Cotabambas porque justamente esto de delegar responsabilidades generan problemas. Y ya sucedió con el Baguazo, recordemos muy bien, con el tema del Tratado de Libre Comercio. El año pasado en Cotabambas fallecieron 3 hermanos, más de 20 heridos y en este momento más de 100 personas criminalizadas por la protesta por un problema de mal relacionamiento con las comunidades. Por eso es importante que el gobierno tenga presencia, que participe activamente la empresa privada, por supuesto que sí, pero que se le reconozca a las comunidades en ese diálogo para solucionar cualquier tipo de conflictividad. El país necesita de sus recursos, pero con un relacionamiento de respeto a nuestras comunidades. Eso nos va a garantizar que el proyecto no solamente tenga sostenibilidad económica, sino también su sostenibilidad social, y eso va a generar desarrollo para el país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. 3 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente quiero recalcar y quiero manifestar de que nosotros, desde el Frente Amplio, hemos mostrado que tenemos reparos en materia económica y de formalización. Y tenemos reparos en el punto B, y lo voy a ratificar, y como lo han manifestado con mucha preocupación varios congresistas, en el punto B que manifiesta que tenemos que formalizar la minería informal. Si bien es cierto, se tiene que formalizar la minería informal, gobiernos locales, pero no lo vamos a formalizar si no tenemos una presencia real del Estado en estas zonas. ¿Y cómo no vamos a tener la presencia real del Estado en esta zona? No vamos a tener si no creamos una ventanilla del Banco de la Nación que pueda comprar todo el oro, todos los recursos minerales que van a extraer todos estos mineros, que van a ser formalizados, y estos mineros artesanales. Con esto vamos a transparentar la información de los recursos que se están extrayendo del país, y asimismo con esto se va a poder combatir el lavado de activos que está generando la actividad de la minería informal. Nosotros creemos que se tiene que hacer un proceso ordenado, simplificado, del proceso de formalización de la minería. Pero no solamente debe ser un proceso ordenado y simplificado, sino debe ser un proceso productivo que llegue a todos aquellos mineros que se dedican a esta actividad, pero con el uso de las tecnologías adecuadas, que eviten la contaminación ambiental, los impactos ambientales negativos que genera esta actividad. Y para eso es necesario que se tenga que regular esta actividad. ¿Y cómo la vamos a regular? La vamos a regular poniendo un causal de caducidad del derecho a la concesión. Se le tiene que quitar la concesión en 3 aspectos. Primero, cuando tienen daños ambientales irreparables, cuando no cumplan las obligaciones de remediación y reparación,
Finalmente, se tiene que sancionar cuando se cede la concesión a terceros, cuando éstas se vinculan a actividades especulativas o actividades mercantiles. Este texto lo hemos manifestado y queremos que este texto se incluya en esta materia de la reactivación económica. Creemos que es un punto que tiene que ser considerado. Señora Presidenta, hemos escuchado el día de hoy de que tenemos que fortalecer el mercado interno para reactivar la economía. Y para reactivar esta economía necesitamos generar medidas claras que permitan promover la libre competencia y la eficiencia económica de los mercados. Antes lo ha manifestado uno de los colegas y ha manifestado claramente de que hay fusión de empresas transnacionales para entrar a este mercado. Y eso es una... Congresista, un minuto adicional. Debería de haber medidas que sí debería estar considerado dentro de este pedido de facultades. Y es por eso que dentro del Frente Amplio hemos pedido que se incorpore un punto dentro del medida dentro de materia de la reactivación económica. Queremos que se ponga el punto K, que manifiesta lo siguiente. Tenemos que promover la libre competencia y la eficiencia económica en los mercados para el mayor bienestar de los consumidores, a través de la evaluación previa de los actos de concentración empresarial, autorizando aquellos actos que no provoquen una disminución sustancial de la competencia efectiva en el mercado, o que demuestre que generen eficientes económicos que compensen dichos efectos restrictivos y mejoren el bienestar de los consumidores. Esto lo hacemos porque queremos que se haga una ley que promueva la libre competencia y la eficiencia de los mercados. Señora Presidenta, estos son los aspectos que debería considerar estas facultades legislativas que le estamos dando al Ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lucio Ávila por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Por su intermedio nos dirigimos al Ejecutivo para pedirle que empiece a resolver los problemas que aquejan al sector educación. Para empezar, en este momento en el Cusco están en pie de lucha exigiendo que se mejoren los sueldos, esos sueldos que en una mayor parte del docente bordea alrededor de los 1.200 soles. También hay el problema del desplazamiento de directores, desplazamiento de los auxiliares que exigen un trato más humano. Les pedimos igualmente que honren el compromiso asumido con la deuda social, al igual que mejorar, yo diría, esa propina que se le da al docente cesante que recibe un promedio de 300 soles para poder sobrevivir, que no le alcanza para comprar siquiera los alimentos. Igualmente, le transmitimos la preocupación al ministro de Educación que no esté devolviendo presupuesto como lo ha hecho el año pasado. Ha devuelto 200 millones de soles, habiendo tanto déficit de infraestructura, especialmente en las áreas urbanas marginales, especialmente en el sector rural del Perú profundo. Queremos que se atienda a las necesidades de infraestructura que carecen nuestros pueblos. Igualmente, le decimos al señor ministro de Educación que en la Comisión de Educación hemos aprobado apoyar los Juegos Panamericanos, pero no es una carta en blanco. Exigimos que el gasto de los 4.000 millones sea transparente, que sea acompañado con Contraloría. Hay indicios de dispendio. Se ha gastado 7 millones de soles para elaborar un plan maestro y en consultorías, que al final no tienen un resultado claro, porque a la fecha no existe un solo proyecto a nivel de perfil siquiera, y se está pidiendo gastar 4.000 millones. Se ha dispendiado en las Olimpiadas de Brasil 990.000 soles para invitar cócteles caros, cenas caras, cuando hay mucha
muchas necesidades que cubrir en este sector. Pedimos y exhortamos de que no haya dispendio como ha venido ocurriendo actualmente. Queremos, exigimos. Está pidiendo la interrupción el congresista Ochoa. ¿Quién le pide la interrupción, perdón? Congresista Ochoa. Congresista Ochoa, tiene la interrupción. Por intermedio suyo, señora presidenta, solamente para señalar lo que está diciendo el presidente de la Comisión de Educación. Lo que se pretende a través de estas facultades es decir que el ministro empiece a tomar el apoyo de empresas extranjeras para facilitar y pasar y saltear los procesos y procedimientos para poder hacer las contrataciones y las construcciones respectivas. Es decir, presidenta, por su intermedio, no ha podido durante 3 años usar los procedimientos que el Estado establece para poder garantizar la construcción o la infraestructura correspondiente. No ha podido usar estos procedimientos que en el Estado se exigen y entonces ahora sí quiere facultades para saltearse todos los procesos. Esta es una situación, señora presidenta, por su intermedio, que tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora mismo un presidente del Cusco está saliendo en libertad condicionada porque ha estado 5 años por una situación parecida. Muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista Lucio? Gracias. Congresista También, Ceballos, le toca a usted inmediatamente después. Termine usted. A nombre de mi región, Puno, le pedimos al Ejecutivo dejarse del favoritismo y discriminación hacia una región que depende de una agricultura de subsistencia, que tiene que sufrir las inclemencias de mucha lluvia, a veces sequía, a veces granizada, a veces helada, y hay poca producción. Pedimos que se nos apoye para formar una economía en la que pueda haber manufactura, industria y pueda generarse empleo en esta región. Pero pedimos un apoyo franco, sin condiciones ni amenazas. Queremos que se atienda a esa región. Tenemos muchos reclamos. Tenemos que la minera Aruntani, por ejemplo, está contaminando la cabecera de una de las zonas ganaderas de la región más importantes como es la cuenca de Melgar. Y siquiera esta empresa no tributa en la región. Queremos que se honre el compromiso de construir las 10 plantas de tratamiento para poder salvar el lago Titicaca, que se está muriendo por la contaminación y por... Congresista, para que termine, 1 minuto. Gracias. El Titicaca, un lago mítico, se está muriendo por la contaminación no solamente de la minería formal y también la informal, sino porque no existen plantas de tratamiento en ningún lugar de toda la región. Y todos los desechos van a parar al lago Titicaca. Es la única fuente de agua dulce que nos queda y que provee de agua para muchas ciudades. Y pedimos que se declare la emergencia para poder empezar ese trabajo que Proinversión hace 2 años no lo ejecuta. Hay el compromiso de ejecutarlo y no lo están haciendo y hasta la fecha se necesita declarar en emergencia y se inicie ese trabajo que se ha venido postergando y postergando. Queremos igualmente que se dé un presupuesto no preferencial, sino equitativo y sobre todo sin favoritismos hacia otras regiones hermanas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Lucio. Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente Ceballos, de Peruanos por el Cambio. 3 minutos. Presidenta, gracias. Buenas tardes a todos los colegas. Qué importante resulta, señora presidenta, que el Parlamento, a partir de la fecha, recupere su esencia, que es convertirse en un foro político por excelencia. Y digo esto porque el 28 de julio estuvo acá el señor presidente de la República y expuso las principales líneas de su gestión. Semana más adelante estuvo el Premier y planteó la política general del Gobierno en el llamado voto de investidura. Y en dicha presentación advirtió que al culminar su presentación iba a alcanzar al Pleno del Congreso el requerimiento de facultades legislativas, como efectivamente se dio. Y hoy estamos discutiendo esas facultades legislativas. En consecuencia, esto no es un favor. Este es un acto discrecional del Ejecutivo en su petición y también discrecional del Parlamento en su otorgamiento. Pero decía yo que es importante porque estamos haciendo política. Fíjense, para empezar, hubieron 3 temas
que de una u otra manera generaron cierta polémica, contraste. El tema de la UIF. Y fue corregido. Hoy hablamos de un juez aleatorio, hoy hablamos de una información no compartida. El tema, por ejemplo, de Petroperú. Hoy hablamos de un candado que significa su no privatización. El tema del IGB, que también había un grave contraste entre su disminución o no. Pero producto del contraste, del debate, del cruce de opiniones y pareceres, han salido adelante. Y estamos comprometiéndonos todos. Por eso me resulta inadmisible, y con toda la consideración a los colegas que me digan, esto no es un cheque en blanco. Y otro parlamentario alegue, hay que asegurarnos. Total. No es ningún cheque en blanco. ¿Estamos olvidando nuestras responsabilidades? El Parlamento tiene una función constitucional que es el control político. Otorgadas las facultades, emitidos los decretos legislativos, el Parlamento puede derogar esas normas. El grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, llamado de control político, va a acudir a su revisión. Si hubiera algún nivel de exceso, se pueden instalar comisiones investigadoras. Es decir, el hecho de otorgar facultades legislativas bajo ninguna circunstancia significa renunciar a las facultades de control, de fiscalización, que constitucionalmente están asignadas al Congreso de la República. Aquí no hay ningún cheque en blanco. Pero más aún, ¿no? Se dice, no estamos de acuerdo, pero la gobernabilidad nos obliga a darle las facultades. Una expresión bastante fuerte, ¿eh? Esto ya deja de ser un cheque en blanco. Parece ser un cheque turbio. O sea, te doy, pero porque me estás forzando. No, señores. Aquí estamos haciendo un auténtico ejercicio democrático, de debate, de contraste, con mucha altura, con prudencia, pero con responsabilidad política, pensando en el país. ¿Cuánto de importante, señora presidenta, resulta reconocer el trabajo asumido por las distintas comisiones? Los parlamentarios que le han dado dinamismo al trabajo parlamentario. Pero también ha habido predisposición por parte del Poder Ejecutivo para concurrir cuantas veces haya sido convocados. Ya ha habido un equipo técnico especializado por parte de la Comisión de Constitución, como también del Consejo de Ministros, quienes han estado consistenciando la información que, producto de los debates en las comisiones diversas, minuto adicional, congresista, se iban recogiendo y obviamente nos están permitiendo el día de hoy plasmar un documento final. Pero más allá de ello, aún ni siquiera tenemos un documento final, porque el debate propuesto este largo día justamente está motivando que haya diversas iniciativas que seguramente el señor presidente de la Comisión de Constitución lo está recogiendo y a última hora de esta tarde seguramente nos va a alcanzar una nueva propuesta. Esa es pues política, es la esencia de este Parlamento que tanto estamos reclamando. Ahora bien, estamos a 2 meses de gobierno, se le está dando 90 días de plazo para que emita normas el Poder Ejecutivo, pero eso no significa también que el Parlamento se excluya de sus responsabilidades, al contrario. Tiene que seguir fiscalizando, tiene que seguir legislando fundamentalmente, pero más aún, hacerse corresponsable en un tema crítico, político, que tenemos que asumirlo al 30 de noviembre, que es la Ley General de Presupuesto para el año 2017. Presidenta, el tiempo es bastante estrecho, sin embargo, quiero puntualizar un aspecto importante desde mi perspectiva representativa de provinciano. Congresista, ahora sí para que termine. Para terminar, gracias. Hay un tema muy puntual, presidenta. Se está acudiendo a una reestructuración de proinversión. Se está descentralizando lo que es el SNIP. Y un tema que le he reiterado largamente. Se está reprogramando la transferencia de recursos ya no a julio o a junio de cada año, sino a marzo. Es decir, se están flexibilizando todos los mecanismos procedimentales administrativos para potencializar de mejor manera a las regiones del país. Y finalmente, presidenta, alguien ha dicho que en política no hay enemigos, hay adversarios, ni uno ni otro. En este Parlamento hay obreros por la democracia y nuestro reto es construir institucionalidad pensando en el país. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista César Vázquez, 4 minutos. Gracias, presidenta. En lo que se refiere al eje de seguridad, se precisa que se buscará la participación ciudadana en favor de la paz y la tranquilidad a los campesinos. Llevar a cabo, emitir normas que regulen y faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales,
de prestación de servicios en los 3 niveles de gobierno dice incluyendo modificar las normas del patrimonio cultural. Esta inclusión impuesta, diría yo, casi de contrabando que pretende, al igual que en otras oportunidades cuando se dieron las leyes 29.202 en el 2008 o la 29.164, 29.167 derogadas por la 29.202 o cuando se dio el decreto legislativo 11.98 con similar pretensión de simplificar y privatizar sobre todo el patrimonio cultural, ya fueron resueltas por este mismo Congreso. Así que una frase impuesta con estas que pretende tratar el tema de patrimonio así a la ligera, creo que no corresponde, creemos que no corresponde, porque si hemos de tratar el tema del patrimonio, hay que pensar en cómo descentralizamos funciones, competencias y oficinas desconcentradas, hoy día aún centralizadas en Lima. Tenemos que pensar en no centralizar los recursos generados en los departamentos, caso Machu Picchu, en revisar las concesiones monopólicas distorsionadoras del tema cultural así como del turismo, desprivatizar el control del patrimonio, hoy totalmente privatizado y por tanto anarquizado en un territorio como el cusqueño, velar por una real tributación descentralizada, es decir, pensar en la descentralización fiscal, pensar en planes de ordenamiento que eviten la degradación de los espacios naturales, de los circuitos patrimoniales, caso el Valle Sagrado, que ya lo hemos solicitado reiteradamente al Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura no abdique de su responsabilidad de calificar, por ejemplo, proyectos como el del aeropuerto de Chinchero. Se trata de eso, fundamentalmente. Por ello, nos permitimos proponer, ¿no es cierto?, que este texto que dice incluyendo modificar las normas que regulen el patrimonio cultural y pensando en que el tema del patrimonio cultural debe ser seriamente tratado a partir de políticas culturales nacionales a las que está obligado no solo el Ejecutivo sino también este Parlamento, este texto sea excluido de esta redacción correspondiente a la cápita correspondiente a reactivación económica en su inciso H. De otro lado, respecto de cuando tratamos el tema de minería, ¿no es cierto?, al delegar las facultades al Ejecutivo, lo hacemos para lograr mejorar sustancialmente el marco legal del proceso de formalización y el de lucha contra la minería ilegal para el desarrollo de operaciones mineras a pequeña escala, de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y simplificado que cuente con el debido apoyo y seguimiento por parte del Estado. Aquí se debe reconocer que buena parte de los mineros informales son mineros de socavón, trabajan en concesiones vigentes con la tolerancia o anuencia de los titulares. Esto debe ser sincerado. OCINELMIN, en este caso, debe asumir la responsabilidad de fiscalizar, liderar el proceso de asistencia técnica y de la misma forma debe trabajar la parte financiera, que haya financiamiento a los proyectos para, por medio de la asociación, se mejore la productividad de los sistemas de trabajo, cumpliendo con los estándares ambientales que hoy día tanto se necesitan. De igual modo, cuando trabajamos en la Comisión de Energía y Minas la concesión de las facultades para legislar en el tema del fortalecimiento de Petroperú, lo hacemos pensando en que el Ejecutivo tiene la posibilidad de derogar el artículo 6 de la Ley 130 y disponer la integración vertical de petróleos del Perú, debiendo ejecutar este objetivo o pudiendo ejecutar este objetivo corporativo en el plazo máximo de 5 años a partir de los lotes en fase de explotación, que son materia de devolución al Estado por vencimiento del contrato respectivo. Disponer, asimismo, que Petroperú realice conjuntamente Perú Petro, por ejemplo, un concurso internacional. Minuto adicional. Para contratar el operador que garantice la explotación de los lotes 64 y 192, de los cuales Petroperú será socio o deberá ser socio no operador. Igualmente, bajo estas facultades, el Ejecutivo tiene la posibilidad de consolidar la integración vertical de Petroperú, que es la única vía a seguir para realmente potenciar
a esta petrolera estatal que tanta trayectoria ha tenido en la vida económica del país, y hacer que los lotes petroleros cuya expiración de sus contratos de concesión están próximos, además del lote 64, los lotes 10 de Talar y 192 en la selva, que ya tiene adjudicada esta empresa, para significar el reingreso de la explotación o de Petroperú a la actividad más rentable de la industria, como es la explotación del petróleo. Además, las petroleras privadas internacionales siempre ven con buenas perspectivas asociarse a una petrolera estatal, local, con solidez, como puede constituirse Petroperú. Ahora sí, para que concluya, congresista. Presidenta, gracias, Presidenta. Asimismo, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de tener en cuenta que con los arreglos pueda afianzar el potenciamiento del oleoducto norperuano para permitir financiarse con el transporte del petróleo, por ejemplo, de un país hermano como es Ecuador. Creo que estamos dando las líneas correspondientes para permitir que efectivamente estos temas para los cuales se solicitan facultades por el Ejecutivo efectivamente puedan dar resultados concertados entre el Ejecutivo y el Congreso. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista.